Bien, quiero hablar ahora del criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos, ¿ya? Voy a tomar esta misma función a la que en un video anterior le obtuvimos lo que era los valores críticos que están acá ya, 4 y menos 2. Obtuvimos lo que también era el crecimiento y decrecimiento de la función, que me ayudaba a encontrar los máximos y los mínimos. De hecho, calculamos los máximos y los mínimos. Pero ahora, ¿qué hago yo con la segunda derivada? Si yo tengo una función f de x, puedo que sea derivable y le calculo su primera derivada. Con esta primera derivada, yo puedo calcular sus valores críticos igualando a 0, tal cual está aquí. Esta función tiene dos valores críticos, menos 2 y 4. También puedo ver el crecimiento y el decrecimiento. Y utilizando un criterio de la primera derivada, puedo estudiar hasta sus máximos y mínimos. Pero con la segunda derivada, f2' de x, también yo puedo calcular los extremos de una función con la segunda derivada de la misma. ¿Qué voy a hacer yo? Agarro la segunda derivada, la evalúo en el valor crítico. Si esto es mayor que 0, es un mínimo. Es mínimo. ¿Quién es mínimo? C, f de c. Y si yo tomo la segunda derivada, la evalúo en el valor crítico y esto me da menor que 0, es un máximo. Pero es un máximo. ¿Quién es un máximo? El valor crítico y la función evaluada en el valor crítico. ¿Y qué ocurre si la derivada me da 0? Si la segunda derivada me da 0, no tengo decisión acerca de si tiene máximo o mínimo. Muy bien, entonces yo tengo a esta función, tengo su derivada, tengo los valores críticos, puedo hallar la segunda derivada, f2' de x. ¿Quién es f2' de x? 2 por 3, 6x menos 6 y 24 es una constante, se hace 0. Ya tengo la segunda derivada. Ahora voy a evaluar los valores críticos en la segunda derivada. El primer valor crítico que tengo es 4. Me queda 6 por 4 menos 6. 6 por 4, 24. Menos 6, 18. Entonces es positivo, ¿cierto? Entonces es positivo. 18 es mayor que 0. Si el extremo evaluado en la segunda derivada es mayor que 0, entonces el valor 4, f de 4, es mínimo. Es un mínimo. Por cierto, hacía unos minutos lo habíamos calculado y me dio 4,30 el mínimo. ¿Ok? Correcto, chicos. 4,30 me dio el mínimo. Entonces, el valor 4f de 4, que por cierto fue 4 con menos 78, al evaluar la función en el valor de 4 me dio menos 78, me dio un mínimo. ¿Ok? Ahora veamos el siguiente valor. Lo voy a calcular por acá. Voy a dividir aquí. El siguiente valor que yo tengo es f de menos 2. Y allí evalúo la segunda derivada. La segunda derivada evaluada en el siguiente valor crítico. Eso es 6 por menos 2 menos 6. 6 por menos 2 es menos 12. Menos 6, menos 18. Esto me dio menor que 0. Y cuando la segunda derivada evaluada en el valor crítico es menor que 0, es un máximo. Entonces, ¿quién es el máximo? Menos 2 con f de menos 2 es máximo. Es máximo. ¿Ok? Es un máximo. Y esto lo hicimos en el video anterior y menos 2 iba con 30. Y menos 2 con 30 es un máximo. Así, con la segunda derivada evaluada en el valor crítico, puedo obtener los extremos de una función. Bien, ahora quiero hablar de la concavidad de una función y cómo actúa la segunda derivada para ver cómo una función puede ser cóncavo arriba o cóncavo hacia abajo.
¿Qué ocurre? ¿O qué dice el criterio? El criterio me dice que si yo tengo una función, ¿ya? Y su segunda derivada es mayor que 0, es cóncava arriba la función. Es cóncava arriba. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una parábola, que es el caso más sencillo, esa parábola abre hacia arriba. Eso quiere decir que es cóncavo hacia arriba. ¿Ok? O yo tengo la segunda derivada menor que 0, es cóncava hacia abajo. La función es cóncava abajo. Y si yo tuviera una parábola, que es un caso de concavidad, el más sencillo, es que esa parábola abre hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Veamos esto con un ejemplo, porque es similar a cuando la función es creciente y es decreciente, pero estudiado desde el punto de vista de la segunda derivada. Desde el punto de vista de la segunda derivada. Bueno, no sé si recuerdan que estábamos estudiando la función f de x igual a x al cubo menos 2x cuadrado menos 24x menos 24x más 2. ¿Ok? Yo voy a analizar la concavidad de esa función. Bueno, tengo la primera derivada, f' de x, que me dio 3x cuadrado menos 4. Era 3 aquí, era 3. 3x, correcto. 4x cuadrado menos 3x menos 24 más 2. Será 3x cuadrado menos 6x menos 24. ¿Ok? A su vez hicimos la segunda derivada, f2' de x, que me dio 6x menos 6. Tomo la segunda derivada y la igualo a 0. O sea, la segunda derivada de la función la igualo a 0. Quiere decir que 6x menos 6 es igual a 0. Despejando, x es igual a ¿quién? A 6 dividido para 1. Quiere decir que x es igual a 1. Eso que está allí, ese x igual a 1, x igual a 1, lo voy a escribir por acá, no es más que el valor crítico de la primera derivada. Pero me voy a olvidar un poquito de lo que son los valores críticos y esos elementos, ¿verdad? Me voy a olvidar un poco de lo que fueron los valores críticos y esos elementos. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Tomo a la función, ubico al valor que me anuló la segunda derivada, que fue 1. La segunda derivada, ¿quién fue? La segunda derivada es 6x menos 6. Y de igual manera me busco un valor de prueba a la derecha. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo pongo 2 como valor de prueba por acá? 2. Resulta que si yo coloco 2, por aquí sería positivo. Porque sería 6 por 2, 12. 12 menos 6, 6. Voy a buscar un valor por acá, por la derecha. Voy a buscar el 0. El 0 por la izquierda, perdón. Por la izquierda, el 0. Por la derecha coloqué 2. Por la izquierda voy a colocar el 0. 6 por 0, 0. Menos 6, menos 6. Es negativo. Hay un cambio de concavidad. Es cóncavo arriba, cóncavo o cóncava arriba. ¿De dónde a dónde? Desde menos infinito hasta 1. Desde menos infinito hasta 1. La función. Y es cóncavo abajo. Perdón. Cuando es negativo es cóncavo hacia abajo. Cuando es negativo es cóncavo hacia abajo. Es cóncavo hacia arriba desde 1 hasta más infinito. Corrijo. Desde 1 hasta más infinito. Eso fue lo que dije aquí. Si es mayor que 0 es cóncavo hacia arriba y si es menor que 0 es cóncavo hacia abajo. Y es cóncavo hacia abajo desde menos infinito hasta 1. Quiere decir que por acá hay que ver el estudio de la función cuando la grafiquemos. ¿Ok? Hay que ver el estudio de la función cuando la grafiquemos. Muy bien. Voy a hablar ahora del punto de inflexión. Y bien,
Para tomar el punto de inflexión voy a partir de la segunda derivada. ¿Ok? De la segunda derivada. Tomando en cuenta el siguiente criterio. Si yo tengo acá un valor que lo voy a llamar I, no es mi valor crítico, ¿ok? No es valor crítico, es un valor I. Y la función es cóncava arriba a la derecha de I y cóncava hacia abajo a la izquierda de I. O viceversa, en el mismo valor I, la función es cóncava abajo, como en el caso que estoy estudiando, y cóncavo arriba a la derecha, a la izquierda es cóncavo hacia abajo. Entonces yo tengo un punto I, F de I, que es mi punto de inflexión. Que es mi punto de inflexión. Y F de I es mi punto de inflexión. Hay cambio de concavidad en la función, entonces en el valor donde hay cambio de concavidad en la función es el punto de inflexión. En mi caso, en 1. Pero ¿quién es F de 1? F de 1 en la función original. En la función original sería 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 24 por 1 más 2. Entonces, F de 1 es igual a ¿cuánto? Vamos a ver. 1 menos 3 menos 24 sería menos 27 menos 1 menos 26 más 2 menos 24. Menos 24. Entonces el punto 1 menos 24 es el punto de inflexión de mi función. Es el punto de inflexión de mi función. ¿Estamos claros? Sí, profe.